Muy buenos días, familia, qué bendición poder estar esta mañana con una palabra poderosa, transformadora, que va a hacer cosas grandes en tu vida. Estamos hoy con una celebración, servicio de celebración. El domingo para el cristiano es un servicio, es un día muy especial. Para nosotros es el inicio de la semana. Para nosotros es comenzando dándole los primeros tiempos y el primer día a Dios. Así que este día es muy especial. Mire, en esta cuarentena de pronto las rutinas se nos hacen normales, pero no pierda el sentido del domingo, no pierda el sabor del domingo. Comparta una buena comida después de esta celebración, no importa lo que sea, si son frijolitos, si son casamientos, lo que sea, pero que este día sea un día siempre de celebración. Y por eso es que también nosotros estamos listos para entregarte un tiempo muy importante, una palabra muy importante que Dios nos ha dado. Así es que prepárate y por favor, si tienes algún familiar, algún amigo y que tú se lo puedas compartir, dile, conéctate ya con Iglesia, que ya estás transmitiendo y vamos a tener un tiempo especial. Voy a pedirte a esta hora que tú cierres tus ojos y vamos a orar. Padre, te damos las gracias por este día tan lindo que tú nos das. Un día muy especial, Señor, donde abrimos todo nuestro ser, nuestro entendimiento, nuestro espíritu para recibir tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque para nosotros este día es muy especial, porque estamos constantemente delante de ti, pero hoy celebramos lo que tú haces en nuestra vida y todo lo que tú eres en nosotros. Bendigo a cada familia, Señor, que a esta hora ha decidido apartar este tiempo y conectarse con una palabra tuya. Háblales al corazón, Espíritu Santo, toca sus vidas y te damos las gracias, Espíritu Santo, por ser fiel y por estar con nosotros siempre. Te bendecimos, Señor, por este tiempo y abrimos nuestro espíritu, abrimos nuestra conciencia para que esa palabra entre en lo más profundo y haga cambios y transformaciones en nuestra vida. Tu palabra dice que nunca vuelve vacía, nunca regresa sin el objetivo por el cual fue diseñada. Así es que nosotros nos volvemos voluntariamente, nos volvemos prósperos, nos volvemos ad hoc a esa palabra para que pueda llevar el fruto que necesita. En el nombre de Jesús, amén y amén. Profeta Libni, cuéntanos, ¿cómo vamos hoy? ¿Qué palabra tenemos? Bueno, buenos días a todos, sean bienvenidos. Vamos a, como vieron en el título de la transmisión, vamos a estudiar y aprender las instrucciones que Dios nos da después de su resurrección. Sí, Señor. Todo lo que Jesús enseñó, por qué se aparecía, a quiénes se aparecieron, cuáles son las indicaciones que debemos de aprender, porque ese es un programa que Dios repite todos los años en la fiesta de la Pascua. Después de la fiesta de la Pascua y previo a la fiesta del Pentecostés, estamos ya en un periodo de preparación. A mí me llama mucho la atención, profeta, que cuando hablamos entendidos en los tiempos, nosotros pues sí, todo el mundo dice queremos ser entendidos en los tiempos. ¿Por qué te traigo esta palabra? Porque porque vamos a dar una palabra específica para este tiempo, para este día. Exacto. O sea, ¿qué sucede después de la Pascua? Por ejemplo, nosotros entendemos que, por ejemplo, la Semana Santa, pues sí, pero hemos celebrado tantas Semanas Santas, pero nunca la hemos entendido. Y esta es la parte muy importante y medular de este domingo. Porque después de la Pascua hay una temporada, hay un tiempo, y esos son los tiempos que de los que vamos a estar hablando hoy. Entonces tenemos, cuando la Biblia dice que eran entendidos, los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos, era que entendían en qué temporada estaban, era que entendían realmente qué sucedía después de la Pascua que va, y además después de la Pascua, en esta temporada, ¿qué se propicia, verdad? O sea, que es una secuencia de temporadas que Dios está hablando y que son muy importantes que la podamos entender. Quiero que me acompañes en tu Biblia, por favor, y te vayas conmigo a Juan capítulo 16, versículo 16. Juan capítulo 16, que es el versículo de introducción ahora, para que tú lo puedas tener como base muy importante. Juan 16 dice, todavía un poco y no me veréis, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco
y me veréis, porque yo voy al Padre. Quiere decir que hay un momento en donde no lo miramos, pero Él promete que dentro de poco lo vamos a volver a ver. Quiere decir que hay una promesa implícita en esto y tenemos que aprender como a practicar Juan capítulo 16, versículo 16. Profeta. Sí, como podemos ver en la presentación, dice fases de la post-resurrección. Hay formas de interpretar la Biblia, pero vamos a entender que la Biblia, la palabra de Dios es viva y eficaz. Ajá. O sea, tiene vida. Y la palabra de Dios, como tiene sustancia y tiene vida, la palabra siempre se nos va a revelar con la intención del corazón con el que nosotros la busquemos. Si nosotros estamos buscando consuelo, la revelación que va a sobresalir en nosotros va a ser consuelo. Pero si nosotros andamos buscando una relación con Dios, nosotros podemos ver que en el contexto de lo que Jesús está diciendo en Juan 16, 16, Jesús está explicando que Él no va a estar ausente, excepto por un pequeño y breve momento, que van a ser los 3 días que Él va a estar en las profundidades de la tierra predicando, dice la palabra de Dios, a los que están en prisiones de oscuridad. Entonces Jesús muere el día y la hora que estaba señalado, y al tercer día resucita. Entonces Jesús está hablando que en 3 días lo van a volver a ver. Pero esta palabra está en un presente continuo, y más adelante vamos a ver que no es la intención original, lo que está diciendo la Reina Valera, sino que Jesús está diciendo: todas las veces que ustedes me quieran ver, me van a ver. Y vamos a ver más adelante, para cerrar el tópico, sobre por qué la Gran Comisión no ha sido interpretada correctamente. Jesús dice que cuando nosotros le enseñemos a todas las personas lo que hemos aprendido de Él, de nuestra relación, Él va a estar con nosotros. Qué grueso está eso, profeta. La presencia de Dios va a estar cada momento, y vamos a tener experiencias con Él, visitaciones, sueños, visiones, experiencias proféticas, siempre y cuando nosotros queramos aprender a tener una relación con Dios. Quiere decir, profeta, que cuando la Biblia dice que la palabra nunca regresa vacía, es porque tiene un objetivo, que llega, hace un cambio, hace una transformación y regresa con un reporte. ¿Está cierto? ¿Es cierto? Exacto. Esa es como, digamos, la anatomía de cómo funciona la palabra de Dios. Ajá. No regresa vacía, pero está en nosotros creer lo que Dios dijo, que va a ser. Es una palabra que está vigente y que se está cumpliendo todavía en nuestras vidas. Por eso le llamamos fases de la post-resurrección, porque Jesús tiene etapas que vamos a ver más adelante en la siguiente presentación, donde Jesús menciona, nos deja, el evangelio, o los evangelios de forma sinóptica, nos deja cómo se va Jesús comportando después de su muerte, a quién se le aparece, y podemos verlo en la siguiente presentación, que las fases tienen como propósito nuestro amor por el Padre. Nuestro amor por el Padre, pero creo que es la anterior. ¿Es la anterior? Es la 2, o sea, sería la 3. Sí, señor. Ajá. Fases de la Entonces, las fases de la resurrección de Jesucristo tenían el propósito de iniciar un proceso de restaurar todas las cosas que se habían perdido. Eso es bien importante entender, que la perspectiva de todo lo que Jesús viene a hacer tiene un acontecimiento histórico, sobrenatural y original desde los tiempos de Adán. Entonces, aquí podemos ver nosotros el diálogo que tiene Jesús, que Él está diciendo que le van a volver a ver. Y dice el versículo 17: entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿y qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, ¿y por qué yo voy al Padre? Decían pues: ¿qué quiere decir
con todavía un poco, no entendemos lo que habla. Hay un entendimiento que solamente viene cuando nosotros andamos buscando la verdad. Los discípulos están en una etapa de aprendizaje donde no han entendido que el propósito de Jesús era morir a sí mismo. El propósito de nosotros en la fiesta de la Pascua y en este tiempo es aprender a morir a nosotros mismos. Pero no entendemos porque vemos todas las cosas en contra de nosotros, las vemos como conflictos sin propósito, y hemos aprendido que cuando nosotros no entendemos las cosas, comenzamos a hacer suposiciones. Yo creo que la iglesia en su mayoría, por falta de no buscar la presencia de Dios, está llena de suposiciones, que ya es el fin del mundo, que ya es la segunda venida de Cristo, especialmente con mucho respeto las partes escatológicas, desde donde yo he entendido, no han acertado la mayoría de los tiempos, solamente pueden explicar el presente y el pasado, pero el futuro es bien complicado porque no es una rama de la teología que Dios le ha entregado la revelación. Dios le ha entregado la revelación a sus siervos los profetas y a la gente profética que está interesada en conocer la verdad. Pero observando en la siguiente presentación, podemos ver de una manera gráfica y muy rápida cuáles son los propósitos de la resurrección. Y es entender primero que es recuperar todo lo perdido. Nuestro amor por el Padre. Cuando Adán pecó, él fue probado su amor con Dios, porque quería algo superior a lo que ya tenía. Y ahí fue donde perdió esa relación de forma instantánea, perdió su capacidad de comunicarse con Dios. Dice que escuchó la voz de Dios y tuvo miedo. Luego fue afectada su relación porque fue degradado automáticamente en el huerto del Edén de la gloria global que cubría toda la tierra a una gloria residual que tenía contacto con la presencia y el trono de Dios por medio del árbol de la vida eterna, y se relacionaban en ese tiempo de alimentación espiritual. Luego automáticamente, de forma escalonada, como en un efecto dominó, y como lo pueden ver ustedes en la presentación, la relación es afectada, luego la identidad, luego la autoridad, luego la imagen y semejanza de Dios, y ahí posteriormente ellos sienten un espíritu de abandono y se sienten solos, se sienten desprotegidos, y luego ellos tienen que construir algo con que protegerse, sus ropas. Y al final podemos ver de la escala que pierden su identidad y no saben si son hijos o no de Dios, porque el amor que el Padre nos regala por medio de la vida de Jesucristo, al traerlo a la tierra, tiene dos propósitos fundamentales: revelarnos al Padre y revelarnos que somos hijos de Dios. Y si nosotros supiéramos que somos hijos de Dios en toda su plenitud y en su máxima expresión, nosotros tuviéramos una vida tan sobrenatural que el mundo creyera, y yo creo que esa va a ser la fase final de la segunda venida del Señor, que vamos a vivir las profecías cumplidas de Isaías 60, que la gloria de Dios va a ser vista sobre nosotros, no solo porque se van a ver señales, milagros y prodigios, sino porque van a ver nuestra relación con el Padre, como se miraba en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, que miraban una columna de fuego en las noches y una columna de nube en el día. La presencia manifiesta. La presencia de Dios manifiesta, continua. Los enemigos de Israel observaban como un Dios real, visible, que no era una imagen como los dioses de Egipto y otras religiones que existían contemporáneas. Era un Dios real que respondía. Y yo creo que el propósito de Dios cuando Israel cruzó el Mar Rojo era que los egipcios y todo el gobierno y el ejército experimentaran que no se estaban enfrentando contra un pueblo común y corriente, sino que se estaban enfrentando con un pueblo que tenía un Dios vigente y real, un Dios que estaba relacionándose con su pueblo, y que al meterse contra su pueblo se estaban metiendo contra Dios. Y yo creo que nosotros vamos a entrar a ese tiempo, y es bien importante que entendamos estas fases, porque la intención de Jesús al morir, como lo dijimos en la transmisión pasada, y Jesús decía, es necesario que el Hijo del Hombre, el Hijo de Adán, sea glorificado. Y tiene que morir como una semilla de trigo muere para que dé su fruto. Yo quiero decirte
que en esta transmisión la carga que Dios nos ha puesto es que todas las cosas a las que tú te niegues, confianzas en personas, confianzas en sí mismo, si tú te las entregas a Dios, van a morir, pero van a resucitar. Van a resucitar todas aquellas cosas ya glorificadas y perfeccionadas para que tú restaures lo perdido en el huerto del Edén, que era esa relación que Adán tenía, una relación que se perdió, que si nosotros vamos a recuperar todas las cosas, como dice Hechos 3:21, que lo puedes ver ahí a un lado y lo vamos a ver más adelante de forma breve, que Dios no va a venir, Jesús está retenido antes que todas las cosas sean restauradas. Y veámoslo en la siguiente presentación. Ahí dice en rojo, es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas. De todas las cosas. Y todas las cosas son todas las cosas. Si tú agarras la concordancia de tu computadora, de tu celular y pones todas las cosas, te van a salir solo sucesos importantes, porque todas las cosas son todas las cosas. Y aunque se oiga una palabra redundante, yo lo quiero cimentar, que todas las cosas son en el origen de la fundación del mundo y antes de la fundación del mundo. Por eso Jesús, cuando hablaba en parábolas, mencionaba al profeta Isaías y decía: para que se cumpla lo que el profeta dijo, voy a hablar misterios revelados antes de la fundación del mundo. Porque nosotros aprendimos que existimos cuando somos concebidos o cuando nacemos, pero nosotros existimos en el cielo de manera simultánea, pero fuimos plantados en la tierra. Dios dice que creó al hombre y luego lo formó. Dios creó nuestros espíritus, y el proceso degenerativo que heredamos de Adán ha sido un proceso de miles de años que hoy estamos experimentando esos cambios y esa transformación. Es importante que entendamos que el propósito de la resurrección de Jesucristo es restaurar todas las cosas por medio de la iglesia para que su reino venga. Y volvemos a la oración del Padre Nuestro: venga tu reino. No es un poema, no es una fábula, no son palabras que fueron creadas para llenar. Vamos a experimentar el reino. El reino está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El reino está establecido por reyes y sacerdotes. Cuando Israel salió de Egipto, dice la palabra en el libro de Éxodo que salieron todas sus huestes celestiales. Yo me pregunto, ¿qué hicieron estas huestes celestiales los 400 años que Israel estaba esclavizado, cuando eran castigados, cuando eran dominados? Solo observaban. Pero cuando llegó el tiempo de la manifestación y de la libertad de Israel, que salió en la fiesta de la Pascua, estas huestes celestiales se manifestaron. Y yo te profetizo hoy que las huestes celestiales que Dios le entregó a tu nación, que le entregó al Salvador, hoy se activan después de la fiesta de la Pascua, y comenzarán a salir sus manifestaciones, comenzarán a salir detrás de las oraciones de la iglesia y de la intercesión y de las oraciones que estemos haciendo. Van a comenzar a salir esas huestes celestiales. El libro de Génesis, en el capítulo 28, nos enseña en el sueño de Jacob que Jacob tenía cielos abiertos y no lo sabía, que habían ángeles que subían y que bajaban. Escuchen bien, subían y bajaban. Jesús le profetiza a Natanael cuando él está orando debajo de la higuera en su tiempo de oración a la hora novena, que a partir de ese momento los cielos se le van a abrir y que va a ver al Hijo del Hombre, oigan bien, al Hijo de Adán descendiendo, y que cuando eso suceda van a subir ángeles y van a bajar. ¿Por qué estoy haciendo este punto de mucha importancia para que lo entiendas? ¿Dónde están esos ángeles que están subiendo? Esos ángeles siempre han estado contigo, siempre han estado con nosotros, porque suben y bajan. Siempre están en la ciudad donde Dios los instaló, donde los posicionó, donde los plantó. Ellos son personas que están observando lo que nosotros hacemos. Y ahora, en este tiempo, el reino va a ser precedido por ángeles. Jesús decía
cuando lo llegaron a arrestar, ¿acaso no puedo yo pedir a mi Padre? Dice, miren, aplicando la oración del Padre Nuestro, ¿acaso no puedo pedir yo a mi Padre más de 12 legiones de ángeles? Cuando la plantilla militar romana andaba oscilando entre 8,000 y 10,000 soldados por cada legión, y si multiplicamos 10,000 por 2, estamos hablando de más de 120,000 ángeles a disposición del Señor Jesucristo. ¿Cuántos ángeles tendrá la nación del Salvador esperando que la oración y la intercesión y el poder de la iglesia se levante para que el reino se manifieste? La pregunta es, profeta, ¿qué esperan los ángeles? Los ángeles esperan a alguien con autoridad, con identidad, restaurado completo, ¿cierto? Ellos esperan que nosotros hablemos lo que Dios dice. ¡Wow! Ellos obedecen, dice el libro de Hebreos, el precepto de su palabra. Ajá. Cuando tú dices lo que Dios dice, tú te pones en acuerdo con el cielo y traes el reino. Cuando tú no dices lo que las noticias dicen, Dios entra en acuerdo contigo. Pero si tú repites las noticias y lo que las redes sociales están diciendo, tú entras en desacuerdo, y por eso Dios no puede mover el reino. El reino, yo quiero decir que teológicamente es un conflicto para muchas personas, pero vámonos por fases, que Dios no puede venir sin manifestaciones, sin la restauración de todas las cosas. Hechos 3:21 es un fundamento teológico muy importante para entender en qué proceso nosotros estamos. Y el tiempo de la resurrección, como lo hablábamos el domingo pasado en el libro de Hebreos capítulo 6, es una doctrina. Son las últimas 2 doctrinas que Dios va a restaurar de Jesucristo: la resurrección y el juicio eterno. Profeta, Dios va a traer mucha revelación sobre el juicio eterno. Y yo creo que estamos en ese tiempo de cielos abiertos en cuanto a la revelación, ¿cierto? Así es. Y mira, por eso es que la Biblia dice que la tierra espera la manifestación de los hijos de Dios. Quiere decir, profeta, que cuando yo soy restaurado, que la resurrección fue literalmente, es devolverte. Yo he venido para darte vida y vida en abundancia, para devolverte todo lo que se había perdido, ¿cierto? Así es. O sea, que comienzo a restaurar todo y yo comienzo a escuchar lo que el Padre está hablando. Cuando yo comienzo a hablar lo que el Padre está hablando, ángeles se ponen alineados a lo que yo estoy hablando, ¿cierto? Completamente. Ellos están para nuestro servicio. Yo creo que no sé si se le puede llamar doctrina, pero la revelación sobre el tema de los ángeles ha sido una revelación quizás peligrosa, no por la iglesia, sino por las personas que hicieron abuso de él. Pero cuando nosotros observamos a Jesús, cómo hace uso de los ángeles, diciendo que él le puede pedir a su Padre más de 12 legiones, que es casi el final de su ministerio antes de la crucifixión. Podemos observar cuando Satanás lo tienta y le dice que se lance del pináculo del templo, porque sus ángeles le van a servir. Y Jesús le dice: no tentarás a Dios. Pero cuando termina el proceso, dice uno de los evangelios que todos los ángeles llegaron a servirle, porque había terminado su prueba. Este tiempo de prueba, como lo dijimos en la llave de David, en el tiempo de renovación del reino, según la carta a la iglesia de Filadelfia, el mundo está en prueba, pero la iglesia está en promoción. Nosotros estamos siendo preparados para algo grande, para algo mayor, para algo nunca visto, para algo que la Biblia le llama la gloria postrera. Por eso la resurrección tiene que ver literalmente con la gloria, con ver a alguien que había muerto y que ahora se cumplió todo lo que había dicho en su resurrección. La pregunta es, y yo te hago esa pregunta a ti: ¿podrá el reino contar contigo? ¿Podrá el reino restaurarse completamente en tu vida y vivir a plenitud lo que el reino está hablando? ¿Será que en este tiempo podemos decir: vamos a creerle a Dios, vamos a hacer el reino y vamos a volver a la manifestación de los hijos de Dios? Porque lo que pasa es que lo entendemos por pura historia, ¿verdad? Y no le encontramos ningún sentido para poderlo aplicar en nuestra vida. Buenísimo todo lo que dice, pastor. Pues sí, pero el reino no está solamente para que tú lo sepas. El reino está para que haga cambios en tu vida y para que te haga como un hijo verdadero aquí, restaurado en tu relación, en tu identidad, en todas las cosas que Adán tenía en el huerto.
Profeta. Sí, podemos ver ahora en la siguiente presentación, Hechos 2:15 al 16. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis. Ustedes pueden ver eso en rojo. Puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Dice Salomón que nada nuevo hay debajo del sol. Que todo lo que es hecho se repite. Y cuando la iglesia no tiene revelación, cuando la iglesia no tiene amor por relacionarse con Dios, que cumple sus relaciones con liturgias, con compromisos religiosos, y se enamora más del ministerio que de tener una relación íntima con Dios, nos llenamos de suposiciones. La gente estaba llena de suposiciones. Y aquí viene lo que Pedro dice en una de sus epístolas: la palabra profética más segura es la palabra de las Sagradas Escrituras. Lo que nosotros necesitamos saber está escrito. Lo que nosotros necesitamos saber está escrito, pero no lo entendemos como no lo entendían los discípulos, porque necesitamos preguntarle a Dios en una búsqueda y hacerle las preguntas correctas. ¿Cuál es el tiempo que estamos viviendo? Para saber qué hacer, para tomar decisiones correctas. Y yo te quiero decir que el mundo va a empeorar, pero a la iglesia le va a ir de bien en bien y va a ir de prosperidad en prosperidad. La iglesia necesita los recursos para llevar el reino y que se predique hasta lo último de la tierra. Así es. Si Jesús lo profetizó, yo quiero decirles que los recursos nos están esperando. Los recursos para los empresarios del reino están en camino para tus cuentas bancarias, siempre y cuando tú entiendas el propósito de Dios en tu vida. Y eso va a hacer que resuciten sueños, empresas, destinos y todo lo que estaba guardado en tu corazón porque no habías entendido el propósito. Ahora va a comenzar a resucitar. El mensaje de Jesús, Señor, al amén, resucitar Él, es que Él era una profecía, que todas las cosas iban a resucitar. Todas las cosas iban a restaurar. Y cuando digo todas las cosas, son todas las cosas. ¿Por qué encontramos más de 500 personas que resucitan simultáneamente con Jesús? Que no sabemos quiénes son, y se aparecieron y estuvieron 40 días, 500 personas, que la Biblia no da detalles, y se le andaban apareciendo a todo el pueblo de Israel. Yo quiero decirles que vamos a entrar a la máxima, a la mayor ola de sobrenaturalidad. Amén, amén. Vamos a entrar al esplendor de la gloria de Dios nunca vista, que la gloria primera va a ser pálida y un pequeño reflejo de la gloria postrera. El tiempo que Dios se ocultara de los hijos y de la iglesia ha terminado. Vamos a comenzar una progresión de forma parcial y condicional. A partir de esta situación que está viviendo el mundo, Dios va a comenzar a hacer visitaciones. Vamos a tener encuentros con Dios. Y veamos en la siguiente presentación cómo explica Pedro la profecía de Joel. Y dice la versión NBI: y sucederá, dice, que en los últimos días. ¿Cuáles días? Algunos profetas están diciendo que estamos en la tercera fase del Pentecostés, que la segunda fase del Pentecostés, la primera fase fue en el libro de los Hechos, la segunda fase la hemos vivido en los 100 años que cumplió, bueno, ahora son 120 años que se cumplieron del avivamiento en Azusa, y que ahora estamos cumpliendo 120 años, y a mí me llama mucho la atención los números. Por supuesto. Porque Dios habla en números. Solo 120 personas quedaron de 500 que se reunieron en el aposento. Algo va a hacer Dios en el año 2020. Lo sabe el mundo, las sociedades secretas, la élite, el nuevo orden mundial. La iglesia necesita saber que en el año 2020 Dios resetea todo. Sobre todas las agendas que el mundo quiera tener, Dios va a hacer un derramar de su espíritu, porque estamos entrando en los últimos días. Y dice que lo va a derramar sobre todo género humano, no solo sobre la iglesia evangélica. Por eso el final de esta declaración bíblica que enseña para que dejen de hacer suposiciones las personas que no han entendido en qué fase estamos, dice el versículo 21: y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo.
está hablando que vamos a terminar con una evangelización mundial. Y yo estoy de acuerdo que este es el año de la cosecha, la década de la cosecha, donde la gente estará sensible a reconocer y aceptar que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Power. Profeta, yo creo que nosotros hemos venido hablando en este tiempo, desde que comenzó todo esto, la cuarentena y todo lo demás, y desde las primeras transmisiones, nosotros hemos venido platicando y hemos venido transfiriéndole una palabra que Dios nos ha estado hablando. Y la palabra específica es, hay una definición ahora, hay un corte que Dios está haciendo. Completamente. Es un tiempo literalmente de abrir las aguas y que definamos quiénes somos, para dónde vamos, de dónde venimos y qué vamos a hacer en esta tierra. Porque lo que pasa es que, mira, hay mucha gente, profeta, que cree que solamente es un tiempo lo que está pasando y ya, o sea, así como han pasado guerras, han pasado circunstancias en la vida, han pasado circunstancias en el país y en cualquier otra, y uno se acostumbra a vivir en eso, pero nunca entendemos por qué ni para qué. Ahora entendemos el tiempo, y yo no sé si tú tal vez en tu casa ya comienzas a percibir que los tiempos están cambiando. Tú venías diciendo también, una de las cosas que nos enseñabas es que esta Semana Santa iba a haber cambios, y habían cambios literalmente, hasta las nubes se miraban distintas, el sol salía distinto, las temporadas se perciben distintas. La pregunta es ¿por qué? Es decir, mi intención es que no termines de ver estas cosas como normales, sino que no te acostumbres a ver las cosas normales. Hay algo de Dios que está procurando en este tiempo, y la manifestación de Dios en este tiempo, en la tierra como tal, tú la vas a ver, pero tienes que estar conectado en esta temporada, tienes que estar como sintonizado con lo que Dios está hablando, y para eso es ese tiempo. La palabra que Dios nos da es para alertarte, para despertarte, para decirte, ubícate en este tiempo, ponte lo que tienes que ponerte, porque vienen tiempos de la manifestación de los hijos, profeta. Sí, a mí me da un poco de tristeza. Ajá. Que gente cristiana está pensando en volver a su vida normal. Ajá. Están esperando que la cuarentena termine, volver a sus trabajos, volver a hacer lo mismo. Ajá. Yo quiero decirles que les tengo una mala noticia. Nunca el mundo va a volver a ser igual. Nunca. No volver a ser igual. Vienen más acontecimientos, vienen más cosas. Y quiero decir algo. Como pueden ver ustedes en esa plantilla, es un avivamiento global. Sí, Señor. Por eso Joel fue uno de los profetas privilegiados de ordenar todos los sucesos en este capítulo, porque habla de sucesos astronómicos. Dice que el sol se convertirá en oscuridad, está hablando de eclipses, y la luna en sangre, está hablando en eclipses que ya los hemos visto, y que el esplendor del día del Señor va a llegar. El libro de Joel lo explica con más detalles. Habla de columnas de humo que son erupciones volcánicas. Heavy duty. Wow. Yo pregunto, ¿estamos viviendo esas cosas? Estaba viendo las noticias que hubieron aproximadamente 11 volcanes en el mundo que comenzaron a tener reacción al mismo tiempo en circuito cerrado. Todo lo que estaba muerto, todo lo que estaba dormido se despierta. Estamos en un despertar. Estaba viendo unas noticias de un investigador en un youtuber que se metió a un satélite donde podemos tener acceso, que el sol no tiene manchas solares. Yo tengo dos teorías. Una, que le está afectando la relación que el sol tiene con la tierra, porque no hay actividad dentro de la humanidad, o es una señal que Dios nos quiere decir, porque los astros como el sol, la luna, las estrellas, las mayores conjunciones planetarias con las Pleiades y el Orión han estado pasando en este mes. La astronomía del Salvador, métanse y observen los cambios que estamos teniendo, son señales que estamos en un despertar, que somos hijos de la resurrección, que a partir de ahora tú vas a comenzar a tener encuentros con Dios, en sueños, en visiones, en experiencias proféticas. Yo quiero decirte con mucho respeto,
que yo tengo encuentros con Dios y no lo digo con orgullo. Yo tengo visitaciones de Dios en sueños, en visiones, se me ha aparecido la cara de Jesucristo en forma de holograma, pero yo tengo una insatisfacción santa. Y yo tengo como anhelo ser un amigo de Dios, que Él me visite personalmente, porque yo te quiero decir que Dios está caminando la tierra. Jesús dice que los días que Joel habló, estos últimos días, la tierra y la humanidad se va a comportar como en los días de Lot y en los días de Noé. Y en los días de Lot, Dios descendía a la tierra y la caminaba y visitaba a sus amigos. Y este es el tiempo que si tú quieres trascender a los niveles más altos de la gracia, no para seguir pecando, sino para pasar por encima del pecado, porque el pecado no forma tu identidad. El pecado no te dice quién eres tú. Lo que Dios dice eres tú, y tú eres un llamado a ser un hijo de Dios. Y si te quieres convertir en un amigo de Dios, Dios no va a hacer nada sin decírtelo a ti primero. Yo estoy recapitulando todos los sueños de los que Dios me había hablado de este tiempo. No los había entendido. Y tengo sueños específicos con China que no los había entendido hasta ahora, por falta de intimidad, por falta de búsqueda. Por eso Dios hace incansablemente muchas veces exhortaciones a los profetas: dile a mi pueblo que me busquen mientras yo pueda ser hallado. Buscadme, vuélvete a mí, dice el Señor, y yo me volveré a ti. Esa relación religiosa, esa relación que no te da ningún resultado, ya no la tengas. Estamos en un tiempo donde la presencia, la práctica de la presencia de Dios no va a ser una opción, se va a convertir en una necesidad. Sí, Señor, sí, Señor. Muchos comentaristas y noticieros están reconociendo que hemos ingresado a la Tercera Guerra Mundial y no nos habíamos dado cuenta. Es cierto. China, Rusia, Estados Unidos están de acuerdo que el virus es un virus muerto, creado, es un virus que salió de un laboratorio. Están de acuerdo y lo reconocen. Ahora están en la fase que es un accidente. Vamos a dejarlo ahí y vamos a ver qué Dios nos dice más adelante. Pero continuando en la siguiente presentación, la búsqueda de Dios, escúchenme bien, la búsqueda de Dios precede los encuentros divinos. Dios no se le anda apareciendo a cualquier persona. Dice el libro de Juan en el capítulo 20, versículo 1 al 3, que el primer día de la semana cuando Jesús resucitó, se le apareció a una persona que andaba buscándolo. My God, espérame. El primer día de la semana, ¿cuándo era? Domingo. Nosotros comenzamos la semana, por eso es que yo le comencé diciendo esto. Nuestro primer día de la semana es el domingo. Mire lo que dice Juan 20, perdóname que te interrumpí. Juan 20, del 1 en adelante. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, mire pues, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo, ¿qué le dijo, profeta? Pues según lo que estamos leyendo, pues le comentó que había resucitado. Ahí hay algo bien importante que podemos encontrar. Son principios. Uno, esta mujer estaba madrugando. Dios me dio esta palabra y lo puse yo en mayúscula. La piedra está quitada. Los obstáculos para tener intimidad con Dios y para buscarle se han quitado. Segundo principio, Dios se le aparece y le envía a esta mujer a decirle al círculo íntimo, a Pedro y a Juan. Y Juan era hermano de Jacob. Luego comienzan los discípulos, porque este es un tiempo para que nosotros tengamos búsquedas. Yo quiero despertar hambre en ustedes. Quiero animarlos a que estamos teniendo experiencias. Yo estoy teniendo experiencias. Me comentan y me dan testimonios que las experiencias que estamos comenzando a vivir no son las mismas. Las tinieblas aumentan, dice Isaías, pero la gloria de Jehová está viendo nacer sobre nosotros. Y podemos ver
que esta mujer lleva, y sale Pedro y el otro discípulo y fueron a ver. Este es el grupo de personas que están diciendo, bueno, si Dios está dando sueños, si Dios está dando visiones, si Dios está dando visitaciones, van a salir a buscar. Y yo quiero que tú seas de ese grupo, que deje ya el sistema religioso que se cerró antes de esta pandemia. Entra a este nuevo ciclo, entra a este nuevo mover, entra a esta nueva temporada en la que nosotros estamos viviendo ahora, de búsqueda de Dios, porque estamos en un tiempo de encuentros divinos. Cada vez que Dios le cambiaba el destino a una persona, en toda la historia de la Biblia tenían un encuentro con Dios. No podemos seguir haciendo lo mismo sin tener un encuentro con Dios. Moisés tuvo un encuentro con Dios. Josué tuvo un encuentro con Dios. Gedeón tuvo un encuentro con Dios. Todos los profetas tenían un encuentro con Dios. Profeta, entonces era el grupo íntimo. Era el grupo íntimo con quienes Jesús compartía todas sus situaciones. Y lo buscaron y ya la piedra. Lo buscaban, y tú puedes ver el grupo íntimo en el Getsemaní. Solamente está Pedro, Juan y Jacob, a quien él le abre el corazón y le dice que está triste. Solo a Pedro, Juan y Jacob se lleva al monte de la transfiguración. Y todos le preguntaban a Pedro, no a Jesús, estando Jesús enfrente. Le dicen, Pedro, ¿qué tiene el maestro? Yo decía, ¿por qué no le preguntan? No había relación. Pero también está el otro grupo que abusan de la relación, como el hijo pródigo, que tenía muy buena relación con su padre, y el hermano tenía mala relación y abusó de la relación y pide toda su herencia y hace mal uso. Yo quiero decirte que esta relación que Dios está abriendo, la piedra ha sido quitada. Amén, amén. Puedes relacionarte con Él. Por eso Jesús está hablando para los íntimos. Por un tiempo me veréis, dejaréis de verme, pero luego me volveréis a ver. Jesús sigue apareciéndose. No terminó en el libro de los Hechos, no terminó en los evangelios sus apariciones, sigue apareciéndose. A mí se me ha aparecido en sueños, en visiones, y yo te profetizo a ti que se te seguirá apareciendo si tú le buscas y corres, y vas a ver los lugares donde antes pudo haber estado y ahora puede estar. Amén, amén. Profeta, dice el versículo 2, al final del 2, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Ojo acá, muy importante, muy importante. No todo el mundo lo buscó, no todo el mundo tuvo la iniciativa de búsqueda. Pero a los que realmente comenzaron a buscar y tuvieron la intención de buscarlo, realmente se les manifestó. Y aquí yo voy a decirte algo muy importante que yo lo he dicho por mucho tiempo. El reino se manifiesta de acuerdo a la búsqueda. O sea, tú lo buscas por una tortilla, el reino se va a manifestar por una tortilla. El reino, si tú lo buscas en una manifestación plena en tu vida, que restaure todo en tu casa, que restaure todo en tu vida, que restaure totalmente, se va a manifestar en todas las áreas de tu vida. Es de acuerdo a cómo tú lo buscas. Mira lo que dice en la siguiente proyección, profeta, Juan 20 del 11 al 15. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. El 12. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas. Profeta. Actividad angelical. Siempre las actividades angelicales preceden los encuentros con Dios. Pero hay algo bien importante que tenemos que entender de los grupos que tú estabas hablando sobre el reino, que lo precede la búsqueda. Jesús aclara la necesidad en Mateo 6. Y en el versículo 33 dice, buscad, oigan bien, buscad el reino y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. El enemigo de la búsqueda es la necesidad. ¿Por qué la gente está más sensible hoy? Porque está experimentando necesidades. No sabe qué va a pasar en el futuro. Pero yo te quiero decir que la palabra ya nos dijo lo que va a pasar en el futuro. Y lo que te va a pasar, si tú te mantienes en una constante búsqueda, es que vas a tener experiencias con ángeles. Esta mujer fue a buscar el reino, fue a buscar el rey de su reino, de su gobierno, y se encuentra con dos ángeles que le dan explicaciones. ¡Qué grueso! ¡Wow! Dice que uno estaba a la cabecera y el otro a los pies.
Yo me puse hace muchos años a preguntarle a Dios, ¿por qué estaba uno en la cabecera y por qué está otro en los pies? Porque la cabeza y los pies son lugares de entrada y salida espiritualmente. Los ángeles cuidan tus pensamientos. Los ángeles cuidan tus pies cuando caminan. Por eso Dios le dice a Moisés y a Josué, quítate tu calzado porque este lugar es santo. Sacúdanse los pies cuando no los reciban. Wow. Hay un mover angelical de acuerdo a tu caminar y de acuerdo a tu forma de pensar. Wow. Tus pensamientos, Power. antes que suban a tu mente, Dios ya los conoce. Y eso generan un movimiento angelical. Los pensamientos, dice la neurociencia, que está comprobado que tienen frecuencias y se pueden estudiar por colores y por vibraciones. El enemigo sabe algunas veces lo que tú piensas y los ángeles también. Cuando tú tienes una actitud de adoración en el espíritu, como Ana, que oraba y no decía nada, solo movía sus labios y desde su corazón tenía un tiempo de intimidad con Dios donde tuvo un rompimiento y recibió su promesa cumplida en ese momento. Oh, que te me babada. Y dice, poder. y dice, mira pastor, y dice que le dijeron los ángeles, mujer, ¿por qué lloras? Yo quiero decirles que no es todo el tiempo para estar triste. Les dijo, porque se han llevado a mi Señor. Miren la apreciación de esta mujer. No dice el Señor, dice mi Señor. Y no sé dónde lo han puesto. Cuando le había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba ahí. Mas no sabía que era Jesús. ¿Cuántas veces hemos tenido un encuentro con Dios y no lo hemos reconocido? Escucha bien lo que te voy a decir. ¿Cuántas veces te han tocado la espalda y has volteado a ver y no hay nadie atrás? ¿Cuántas veces te ha tocado a alguien en la cama y no encuentras ninguna respuesta? Es Él que está esperando que tu búsqueda no se detenga, porque después de la fase de la búsqueda viene el encuentro. Y el encuentro con Dios, si tú tienes un genuino encuentro con Dios, el resultado que te deja es la revelación de que Él es. Esta mujer después dice que se le revela y le dice, ella pensando que era el hortelano, dice, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Una persona que ama a Dios siempre quiere servir. Quería hacer algo por el cuerpo muerto. Y Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni. ¿Saben ustedes que ni una tilde, ni una jota, ni una coma tiene que ser quitada en la palabra? ¿Por qué esta mujer le dice Raboni? Porque era discípula. Era una mujer que aprendía. La gran comisión, escúchenme bien, la gran comisión es para los discípulos, no para la gente inconstante, no para las multitudes, no para la gente que busca solo un milagro, solo una necesidad suplida, solo para la gente que una vez se conecta, otra vez no. Hoy no tienes pretexto para ir a la iglesia, porque la iglesia es en casa. Hoy no tienes pretexto si no tienes gasolina, que te queda lejos, que el tráfico, porque hoy la iglesia está a un clic de tu casa. Esta mujer reconoce al maestro, pero no se le revela el maestro, se le revela el Hijo de Dios. Con un cuerpo restaurado, resucitado. ¿Qué quieres tú que resucite Dios en este tiempo? Dios va a resucitar solamente aquellas cosas a las que tú estás dispuesto a entregar, que estás dispuesto a buscar una respuesta. Señor, ¿por qué no me respondes en el área financiera? Respóndeme en la salud, respóndeme en la familia, respóndeme en los negocios, respóndeme. Las respuestas retrasadas son parte de la voluntad permisiva de Dios. Cuando Daniel recibió un retraso de 21 días, no detuvo su oración, no detuvo su búsqueda.
y recibió un mensaje de consolación de parte del arcángel Gabriel diciéndole: Daniel, desde el día que buscaste el rostro de Dios, desde el día que te dispusiste a orar, tu oración fue contestada. Pero el príncipe de Persia nos ha estado poniendo oposición. Hay una oposición que Dios la está permitiendo en tu vida, en la mía y en la de todos. Hay una oposición santa y divina que no es que se le haya escapado de la soberanía de Dios. Hay una oposición que la está manejando el gobierno, la OMC, la ONU, quien tú quieras, pero no está fuera del control de Dios. Esa oposición Dios la está usando como parte del propósito, a ver qué tú haces. Algunas personas intentaron irse para la playa creyendo que es tiempo de vacación. Otros están teniendo vacaciones en su casa. Este es un tiempo de búsqueda, iglesia. Es un tiempo de buscar el rostro de Dios. Encuéntralo mientras pueda ser hallado. Amén. Profeta, mira, este versículo es impresionante. Yo lo invito a que usted lo vuelva a estudiar. Porque dice, Raboni le estaba diciendo maestro, quiere decir, profeta, que el reino realmente está lleno de instrucciones, de enseñanzas, y realmente es como estar en una escuela. Tú tienes un maestro. Nosotros yo creo que el ser humano somos tan posesivos de nosotros mismos que creemos que nadie nos puede enseñar. Sí. Eso se llama orgullo. Y cuando tú cierras el área de donde llegan las enseñanzas y tú aprendes, tú te vuelves una persona orgullosa, cerrada y totalmente. Mira, y la Biblia dice que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, eso es aprendizaje y renuncia. Dice que queda solo. Ojo acá. Cuando dice que queda solo, usted va a poder entender por qué hay mucha gente que se queda sola, nadie puede estar con él, porque cuando tú no haces cambios, la vida está llena de cambios, la vida está llena de instrucciones para hacer transformaciones. Tú no puedes decir, es que yo así nací y así voy a terminar. Mire, pues así como me dice, yo he oído gente que dice, a mí así me enseñaron y así voy a morir. Espéreme. Quiere decir que no hay una oportunidad de cambio. Para poder restaurar todo Dios en tu vida, tiene que haber cambio en tu vida. Tiene que haber cambio en tu vida, según Romanos capítulo 12, versículo 2. Profeta, Dios busca encontrarse con la gente que quiere aprender, con sus discípulos. Y en la siguiente presentación podemos ver cómo el libro de Juan nos enseña en el capítulo 20, pero ahora en el versículo 19 al 22, que cuando llegó la noche, oigan bien, de aquel mismo día, ojo aquí algo bien importante, se le apareció primero al grupo íntimo, luego se le aparecen a los demás, y dice que en la noche, en el primer día de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo paz. Una señal de que estás cerca de la visitación o de un encuentro con Dios es que experimentas paz. Por eso Jesús decía que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino que es paz, justicia y gozo. Porque el gozo es la felicidad plena en nuestra vida, de que cuando hacemos lo correcto, Dios nos bendice. Tú estabas diciendo algo muy importante, pastor, con respecto a la enseñanza, que Jesús se le aparece a los discípulos en el camino de Maús. Caminan con él y no saben que es Jesús. Les da una exégesis express de todos los libros que hablaban de las profecías mesiánicas, especialmente el libro de Isaías, y no sabían que era Jesús. El mensaje de Jesús era que si tu corazón está endurecido, no se te va a revelar ni aunque Él se te aparezca. Dice que se les desapareció y solo le dice uno al otro, ¿no sentías tú cómo ardía tu corazón? Porque hay personas que cuando la palabra te habla, tu corazón te arde, y el ardor del corazón es un precedente que te anuncia que vas a tener un encuentro con Dios. Cuando estaba el etíope estudiando el libro de Isaías, le dice Dios a Felipe, ve y enséñale, y le pregunta a Felipe, ¿entiendes lo que estás estudiando?
¿Y qué voy a entender si no tengo quien me enseñe? Yo te quiero decir algo. Dios siempre pone personas para que nos enseñen. Por supuesto. Dios siempre te envía personas para que aprendas lo que tienes que aprender. Pero Dios llega donde es celebrado, recibido y no tolerado. Pero habemos personas, porque yo lo he hecho, que sabemos demasiado y creemos que ya lo sabemos todo. Y la palabra de Dios es clara y nos dice que en parte conocemos y en parte profetizamos, porque lo que yo sé, tú lo necesitas, y lo que tú sabes, yo lo necesito. Y necesitamos tener una búsqueda colectiva. Por eso nos congregamos, por eso pertenecemos a grupos, porque las relaciones son homogéneas. Sí, somos una iglesia profética. Total. Que nos gusta oír la voz de Dios, que practicamos oír la voz de Dios y obedecerla. Y no podemos decir que somos una iglesia profética sin decir lo que Dios dice. Wow. Si tú tienes una relación íntima con Dios, tú tienes que decir lo que Dios te dice. Y eso no tiene que ser sensacional, no tiene que ser algo especial. Dios le habla a la creación, le habla a los animales, le habla a toda la gente. Es parte de la creación comunicarse con el Creador. Y si tú eres hijo de Dios, yo te invito y te animo que en tus búsquedas le hagas preguntas a Dios. El versículo 20 dice que cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. En un encuentro, me decía Dios preparando este material, cuando Dios tiene un encuentro con cada uno de los profetas, Dios le muestra, escuchen bien, y le revela en ese encuentro lo que ellos necesitan aprender en su propósito. Ellos necesitaban creer que Él había resucitado. Nosotros no necesitamos creer que Jesús ha resucitado. Nosotros necesitamos creer para qué nosotros vamos a resucitar. Wow. Nosotros necesitamos creer cuál es mi propósito. Tu propósito es que Dios se glorifique en tu profesión, en las artes, en el gobierno, en la familia, en los medios de comunicación, en las áreas donde Dios te plantó como lugares de injerencia en la sociedad. En ese lugar Dios se te va a aparecer. Dios va a hacer visitaciones en oficinas y Dios se le va a aparecer al presidente, se le va a aparecer al gabinete, a todo aquel que lo invoque, dice Joel. Dios lo va a hacer salvo y se le va a aparecer. La gran comisión y la asunción de Dios es bien importante que la entendamos, que es relación e intimidad. Y voy terminando con esto. La gran comisión, que ahora le decimos la gran omisión, dice: id y haced discípulos a las naciones y enseñadle todo lo que yo, dice Jesús, les he enseñado. O sea que no tienes que enseñar lo que los libros te dicen, no tienes que enseñar lo que miras en la televisión, lo que ves en una conferencia. Tienes que enseñar lo que Dios te revele cuando te visita, en sueños, en visiones, en una consulta de una palabra. Que tú le digas: Padre, ¿cuál es el pan de este día para mí? Si este es tu pan, cuando tú se lo digas a alguien, cuando tú le hables de su propósito, que viene un encuentro de Dios con su vida, eso va a ser respaldado por la presencia de Dios. Oh my God. Profeta, entonces ya no es vení, te voy a discipular y te voy a dar un material. No. Esto es: revélale, enséñale lo que yo te he enseñado a través de la relación que tengo contigo. Amén. Es vivir, es tener la relación, y es enséñales lo que nosotros dos tenemos como relación y lo que tú has aprendido. Es enseñarles, transferirle vida, es transferirle literalmente lo que yo experimento con el Padre. Mi experiencia con Dios, eso me hace discipular a alguien y entregarle herramientas a alguien. Impresionante, profeta. Impresionante. Sí, que es bien importante entender ese punto. Y yo he tenido discipulados que me han dado y he dado, donde yo les pregunto a las personas de lo que aprendieron es poco, porque lo único que te transforma en tu corazón es lo que se te revela. Estamos llenos de discipulados de mucha información y de poca transformación, pero la revelación hace la diferencia de eso. Y la revelación, después que te transforma, viene el proceso para que tengas un encuentro con Dios, que es el propósito por el cual murió Jesucristo. Sí, Señor. Vamos a orar y vamos a pedir
que tengas un encuentro con Dios en tu vida. Padre Celestial, yo oro en esta mañana y me pongo de acuerdo con lo que tú estás diciendo en los cielos, sí, que es el tiempo de resucitar sueños, resucitar propósitos, es el tiempo de que tengas un encuentro con Dios. Yo declaro para todas las personas que están oyendo este mensaje, ya sea la grabación o lo están viendo en vivo, que vienen encuentros con Dios en sueños, en visiones, se te va a aparecer, se te van a enviar ángeles y vas a tener manifestaciones con los vientos, con la creación, con la naturaleza, y Dios va a tener una relación contigo si tú lo recibes en todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Termino, Juan 16:16. Dentro de poco ya no me veréis, pero un poco después volveréis a verme. Está a punto de manifestarse en tu vida. Tienes que hacer lo que tienes que hacer, los cambios que hay que hacer. Practica la presencia de Dios en tu casa, con tu familia, con tus hijos, y tú verás la gloria manifiesta en todo tu esplendor. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana a las 9 de la noche. Por favor, comparte este mensaje, que sea de transformación, así como ha sido de transformación para ti, que sea de transformación para otros, y que la paz del Señor esté contigo. Que Dios te bendiga. Te amamos. Bendiciones.